L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. ¿Cómo está nuestra gente linda del Valle de Sianca, Salta Capital, Rosario de Lerma, Rosario de la Frontera, Valles Calchaquí? Hoy los invito a un tema que titulamos Mayo y la historia, porque también Mayo tiene hoy una cita especial. La convocatoria la hace el actual presidente, el Pacto de Mayo. Pero es interesante ver Mayo y la historia, porque también el 25 de mayo uno podría decir que nace la patria nuestra, ¿sí? Después de una serie de cuestiones que no solamente son las que pasan en América, sino en Europa, con España, con Bonaparte, con Fernando VII, y por eso hoy invitamos a quien nos puede abrir esta panorámica de la historia. Y también pensemos que a mí me impresionó esto de la patria nueva que pretende tal vez este gobierno cambiar y construir un cambio que tiene que ver con lo actual y el futuro. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos con nuestro invitado. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Every day seems like a lifetime. Let me show you the way. Let me show you the way to a joy beyond compare. ¿Sabías que la Municipalidad de Salta otorga microcréditos para emprendedores? Está en marcha el programa Yo Emprendo. Por primera vez y como una política de Estado que nosotros queremos que se mantenga, va a haber créditos para los microemprendedores que va a dar la Municipalidad de Salta con un plazo de gracia de 3 meses a tasa cero y vas a devolver en 12 cuotas iguales y consecutivas. Es para que vos salgas adelante. Para conocer requisitos y detalles, ingresa a www.municipalidadsalta.gov.ar. Y acá ya nos acompaña Martín. ¿Cómo estás? Martín Miguel Güemes, arroba Rena. Se ve que no te gusta mucho el fútbol a vos, ¿no? Rena. ¿Sabes por qué? Porque la gente conoce más el @Rena que el Güemes. ¿Ah, sí? Pues es un jugador de fútbol de Boca y director técnico, el Vasco Arrobarrena. No, precisamente no soy fanática. Me di cuenta porque la gente, vos le decías a la gente, le decías, ¿quién conoce más, Arrobarrena o Güemes? Arrobarrena. Pero hoy la cita con Martín Güemes es para que nos cuente qué pasó en mayo en la historia, ¿sí? Y por qué... Es un lindo tema en base a lo que vos planteaste a la entrada del programa. ¿Por qué un pacto de mayo? ¿Y qué mayo vamos a pactar? ¿Sobre qué mayo vamos a pactar? Decía el doctor Frondizi que los políticos deben saber mucho de filosofía política, sociología, algo de psicología y mucho de historia. Y economía, por supuesto, también. Y Frondizi fue un hombre realmente talentoso. Presidente de la República, por supuesto. Yo la pregunta de ¿por qué mayo? Porque se usa como una simbología, pacto de mayo. ¿Por qué no fue pacto de julio? Porque la patria nació el 9 de julio. El 9 de julio. Mayo no. Mayo es el primer gobierno propio de alcance municipal. Porque es en Buenos Aires nada más. El interior no participa del 25 de mayo de 1810. Entonces, y aparte se jura por Fernando VII. Toda la Junta jura por Fernando VII, el rey cautivo, que ahora después explicamos un poco, el deseado para el pueblo, que había abdicado su padre, había abdicado él ante Napoleón Bonaparte cuando ingresa en 1808 a España. El pueblo se levanta y es la guerra de independencia de España. Pero aquí también era una guerra de independencia
Por eso se forman juntas. Al no haber un gobierno central, estar preso el rey, se forman juntas para organizar El nuevo gobierno. organizar la jurisdicción, administrar, digamos, de alguna manera. ¿Y el virrey Cisneros? ¿Cómo? ¿Y el virrey Cisneros? Bueno, ahí está la cosa. Vamos a empezar por partes. El planteo de mayo, del 25 de mayo, lo primero que yo creo que hay que hacer desde nosotros, desde nuestro interior, es saber que hubo dos 25 de mayo. El primer grito de libertad es, no por casualidad, sino por causalidad, en la ciudad de los cuatro nombres: Charcas, Chuquisaca, La Plata, hoy Sucre, capital jurídica de Bolivia. Eso es el Alto Perú. Integraba el virreinato del Río de la Plata. Así es. Y es el primer grito de libertad en América. Ese grito de libertad se va a continuar en La Paz al poco tiempo, sofocado en sangre, lo mismo en Chuquisaca, y los hombres que participan de eso, que son abogados, porque ahí estaba la Universidad de San Francisco Javier. Mariano Moreno estudia en la Universidad de San Francisco Javier. Nuestro Manuel Antonio de Castro, primer periodista salteño y un gran jurisconsulto, también estudia en la Universidad de San Francisco Javier. Y se van varios, Monteagudo, Castelli, ¿te suena, no? Son los nombres de la Junta de Mayo. La Junta de Mayo. Bueno, el planteo que hago, que primero hay que conocer que el interior fue primero que la capital, Interesante. es un planteo que toca al Pacto de Mayo. Hoy. ¿Por qué? Y porque es importantísimo las provincias Por supuesto. y las regiones. Y más con el recurso que tienen las provincias. Claro, es fundamental. Entonces, ese es un primer mayo que hay que entender. Por otra parte, hay que entender lo que también pasaba en el mundo. Es decir, Claro. Bonaparte era la Revolución Francesa en las armas. Y consecuentemente, afrancesados de ideología jacobina, revolucionaria, iban en conquista. No salieron a imponer la libertad de la Revolución Francesa con las bayonetas. Esto fue así. Ahora después ya lo edulcoramos, hablamos de los derechos del hombre y del ciudadano, pero en el momento había que aguantarlo a Napoleón con las bayonetas, ¿no? Y así logró las cosas. Y, primer punto, ¿y quiénes le resistieron? España resistió. Pero había otra parte que hoy también tiene influencia en nuestro país, que es la Gran Bretaña, el Imperio Británico, que estaba en ascenso, dominaba los mares. Napoleón bloquea el continente, que la industria inglesa no entre al continente, dice Napoleón, y Napoleón necesita también vender lo que lo producía ya la industria. Los ingleses entonces primero intentaron conquistarnos por las armas. 1806, 1807, invaden, el pueblo se levanta, el virrey Sobremonte se retira y va el héroe de la Reconquista, que es Liniers, va a ser el nuevo virrey. Primer acto de cierta independencia, ¿no? Después viene Cisneros. Acá viene el segundo punto de qué mayo estamos hablando. Cisneros, en 1809, establece la libertad de comercio, antes de la Revolución de Mayo. Y los barcos ingleses estaban en el Río de la Plata esperando que le dieran esta orden para entrar con sus productos y vender sus productos en el Río de la Plata. Nuestra producción del interior, artesanal, pero que producía desde carretas a viñedos, y producía muchas cosas, cuando se produce esa libertad de comercio, desaparece la artesanía, porque son mucho más fuertes la industria inglesa. Se produce una discusión muy interesante que poca gente conoce entre los que propugnan la libertad de comercio y los que propugnan el proteccionismo. ¿Qué dicen los de la libertad de comercio? Te va a sonar porque es lo que siempre se habla.
las industrias tienen que ser competitivas. Consecuentemente, es bueno que se abra porque al abrirse compiten y pueden ser mejores. Tal cual. Eso es lo que decían los del libre comercio. Los que del proteccionismo que decían, nosotros necesitamos protección porque la industria inglesa es demasiado fuerte. Y consecuentemente, ¿qué va a pasar? Van a ingresar, van a caer todas las empresas, que las artesanías van a caer, va a haber desocupación y consecuentemente no va a haber mercado interno y consecuentemente, ¿cómo vamos a comprar los productos baratos si no tenemos plata para comprar? Esta discusión de mayo está hoy asentada. Libre comercio, industria de afuera, baja de precios. La discusión está planteada. Yo no voy a decir por cuál me pronuncio. Yo estoy diciendo objetivamente lo que pasó. Pero veníamos con un déficit. Ya teníamos un déficit. ¿Cuál fue el déficit? Los ingleses entraron en la invasión inglesa y se robaron el tesoro. Es el tesoro que Sobremonte, en forma inteligente, quiso retirarlo a Córdoba y desde Córdoba organizar la resistencia. Pero los ingleses, rápidos, agarraron el tesoro y se lo llevaron a Londres. Desfilaron en Londres más de 40 carretas llenas del tesoro de Buenos Aires, que era el tesoro del oro de Potosí, que era el eje poder económico ahí. Eso fue el primer déficit estatal que tuvimos. Nosotros nos independizamos sin apoyo de nadie. Los ingleses no querían pronunciarse por nosotros porque pactaban con los españoles, porque peleaban contra Napoleón. Y los ingleses, el enemigo principal era Napoleón. Entonces jugaban a dos puntas, como siempre juegan. Apoyaban a los criollos y no los apoyaban. Les daban armas, pero le cobraban las armas. Todo eso tuvimos que sufrir en ese momento. Consecuentemente, ahí tenés otro aspecto interesante del déficit. ¿Cómo se cubrió el déficit de la guerra de la independencia? Con el empréstito Baring Brothers, en la época de Rivadavia. Época en que Rivadavia fue presidente porque las empresas mineras británicas querían entrar y Rivadavia las quería dejar entrar. Y en Salta pasó lo mismo. Arenales, que era rivadaviano, un gran patriota pero rivadaviano, estableció lo que un amigo geólogo, Ricardo Alonso, un día me dijo, la mejor ley de minería es la de Arenales. ¿Por qué? Porque dijo, un solo artículo, que entre lo que quieran. Esto, no digo que sea la mejor ley de minería, estoy diciendo cómo pensaba Arenales y cómo pensó Rivadavia. Pero se resistió el interior contra eso. Y Rivadavia cayó de la presidencia, porque el interior se le opuso a que pudieran entrar y hacer lo que quisieran. No estaba mal que entraran. El mismo Moreno lo había dicho en la Gaceta. Hay que aprovechar de lo exterior todo lo que se pueda aprovechar. Pero cuidado, no nos vaya a pasar como España, que entraron los cartagineses libremente vendiendo para salir mandando. Porque cuando uno vende, manda. Entonces, ya en la Revolución de Mayo está planteada las situaciones de la Argentina de hoy, de hace 200 años. Ya no es la minería de Potosí, la plata. Hoy es el litio. Es Vaca Muerta. Son nuestros recursos naturales. Es Buenos Aires que vuelve a querer sobre las provincias imponerse. Y las provincias que se defienden. Más allá, pues yo acá no voy a hacer cuestión partidista, ¿no? No hablo de corrupción. Había corrupción, Había corrupción allá también, con el contrabando. Contrabandeaban. Y en el contrabando estaban las coimas. O sea, vos vas viendo cómo se desarrolla todo Mayo, ¿no? Es interesante volver a la historia para poder realmente entender ¿Sabes dónde estamos parados? Cómo se repite. ¿Y por qué se elige determinada cosa? Por ejemplo, en Mayo se produjo un enfrentamiento muy serio entre Saavedra y Moreno. Estaban los saavedristas y los morenistas. Vos sabés que Saavedra nació cerca de Potosí, era potosino. Militar, jefe del regimiento patricio, fue el que decidió la revolución, con una frase que a mí me parece que es tan política. Lo buscaban a Saavedra y le decían,
ya están las brevas maduras, entonces Saavedra dice, hay que esperar, no están las brevas maduras. Cuando madure la breva, ese es el momento que no podemos perder un minuto. Fíjate qué definición política, porque las brevas maduran antes que el fruto. Entonces, ya ahí en ese punto, no esperar hasta acá, porque esto ya se cae. Ahí es la revolución, ahí es el cambio. Hay que tener la inteligencia equilibrada que permita el cambio. Eso era Saavedra. Moreno, fogoso, había sido abogado de los ingleses, era libertario, era un tipo libertario, creía en la libertad de Buenos Aires sobre el interior, por eso echó a los diputados del interior cuando fueron para la Junta Grande, que fue una de las condiciones que cuando se hizo la Revolución de Mayo, porque inteligentemente la parte reaccionaria española le dijo, pero ustedes están haciendo la revolución, pero el interior no participa. Entonces salió Paso y dijo, no, somos la hermana mayor. Y la hermana mayor va a convocar a las hermanas menores y ahí van. Cuando se las convocó vino Moreno y dijo, se van los diputados. Se van los diputados del interior. Resulta que el periodismo de Salta, yo siempre lo critico porque le digo, yo he sido periodista histórico, me considero así porque yo creo que la historia también es noticia. Por supuesto. Entonces, ¿qué hacen los periodistas? El Día del Periodista, ¿cuándo se festeja? El 7 de junio, la creación de la Gaceta por Moreno. Y no recuerdan al primer periodista salteño que fue Castro. Festejamos a un hombre que echó los diputados nuestros. Fíjate, la desinformación del periodismo que apoya a alguien porque ideológicamente sería el progresista. Bueno, ahí vos estás viendo, y hubo la diferencia esta entre los dos. Lo que me parece muy importante es esa puntuación en donde son las provincias las que tienen un protagonismo importante. Que no eran provincias todavía. Bueno, formarían parte del virreinato de Río de la Eran Plata. intendencias, eran regiones. Claro. La palabra provincia a mí no me gusta, es romana. Se llamaba provincia los territorios conquistados. Mirá el origen etimológico. Buscalo, vas a ver que los romanos llamaban provincia los territorios conquistados. Nosotros somos territorios conquistados desde la batalla de Pavón, cuando Mitre gana las provincias. Desde ahí somos territorios conquistados. Después hubo arreglos en la época de Roca, cuando se construye el Estado-Nación con eje en el Río de la Plata. Pero no con eje en nuestro interior como era en la época de las intendencias. La intendencia de Salta del Tucumán, la capital era Salta. Y fue la única capital que la siguieron los cabildos sufragáneos que apoyaron la Revolución de Mayo. Es interesante decir que la revolución tiene antecedentes muy remotos en cuanto a que hubo rebeliones indígenas casi inmediatamente producida el primer contacto, el mal llamado descubrimiento de América. Así hubo en nuestro continente permanentes rebeliones desde 1493 en adelante, rebeliones muy importantes, y echando por tierra toda esta imagen de la recepción como dioses de los conquistadores, ¿no? Que solamente se dio parcialmente en algunos lugares y durante un tiempo muy breve, hasta que se dieron cuenta de quiénes eran realmente estos personajes. En cuanto a antecedentes así cercanos a la fecha de 1810, seguramente hay que recordar un hecho fundamental que es la Revolución de los Estados Unidos, la llamada Revolución Norteamericana o Independencia de los Estados Unidos, un hecho que nuestra historia afrancesada, una historia muy afrancesada que hemos tenido durante mucho tiempo en Argentina, siempre minimizó. Pero realmente es una revolución muy importante, es una revolución que implanta la República. Pensemos que existía algún régimen parlamentario en el mundo, una cierta división de poderes, pero con el mantenimiento de la monarquía. Estamos hablando, por ejemplo, de Gran Bretaña. Pero Estados Unidos va a traer la novedad de una división de poderes con un sistema republicano, un sistema presidencialista, un sistema de elecciones, un sistema bipartidista. Aparecen personajes realmente muy importantes, como Franklin, por ejemplo, que va a ser algo así como el nexo
entre la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, porque va a ser el embajador de los Estados Unidos de este nuevo país en París, y va a ser un tipo clave en el contacto con los revolucionarios en esos años que median, esos 12 años, ¿no? Casi, entre la Revolución de los Estados Unidos y la Revolución Francesa. Otro personaje fundamental, bastante poco conocido, es Thomas Paine, que es el autor de Los Derechos del Hombre, ¿no? Un libro que se adelanta muchos años a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre por la Revolución Francesa. Jefferson, la idea del federalismo, que es una idea bastante revolucionaria e innovadora, esta idea de que los estados deben tener un poder proporcional, y que ese poder está en directa relación con su capacidad económica. Él dice que el federalismo solamente puede desarrollarse cuando hay una cierta distribución equitativa de la riqueza en un país, ¿no? Que si hay una zona rica y el resto pobre, el federalismo está condenado a fracasar, y quizá nosotros somos un poco el ejemplo de esto, ¿no? Después, evidentemente, hay que mencionar en 1780 la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Esta enorme rebelión que va a durar casi un año, una rebelión muy importante que va a tener un espacio geográfico muy amplio, que va desde Quito hasta nuestra provincia de Mendoza, 100.000 efectivos, hombres, mujeres, niños, alzados en arma, que logran algunos triunfos y que luego van a terminar siendo traicionados y derrotada esta revolución, pero con manifiestos muy importantes, ¿no? Luego vendrán episodios que creo que son muy trascendentes también para acercarnos al escenario de la revolución, como son, por ejemplo, las invasiones inglesas, ¿no? Hecho casi gastronómico de nuestra historia, donde debatimos si aceite o no aceite o ese tipo de cosas. Nosotros en Algo Habrán Hecho nos burlamos un poco de esto, pues nos parecía que era una discusión menor y que era lo que quedaba en la gente, el aceite hirviendo, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de un hecho muy importante, un hecho importante a nivel internacional. Se da en el contexto de la guerra europea, ¿no? En las guerras napoleónicas, es decir, quién va a terminar ocupando una zona clave de América como es el Río de la Plata. ¿Por qué clave? Bueno, porque era la zona que controlaba el único paso interoceánico existente en América, que era el Estrecho de Magallanes. Pensemos que el Canal de Panamá le faltaban 100 años para construirse y todos los barcos que querían ir hacia el Pacífico tenían que pasar por nuestro territorio. Por lo tanto, además de ser un puerto muy importante, ¿no? El puerto de Buenos Aires, Montevideo, toda esta zona, por también el control de Portugal, de la colonia portuguesa de Brasil. Todo esto está en juego en esa expedición al Río de la Plata en 1806. Ahí pasan muchas cosas. Primero, que se demuestra para las mentes preclaras que estaban mirando un poquito más allá cuál sería el momento de hacer una revolución independentista. Queda claro estratégicamente que militarmente la colonia es absolutamente débil, que no tiene cómo defenderse, no tiene elementos serios de defensa. Es muy rápidamente tomada, se convierte en colonia inglesa y los ingleses comienzan a hacer cosas que modifican un poco la vida de los porteños, ¿no? Es decir, el libre comercio, por ejemplo, la libertad de imprenta, la libertad religiosa, es decir, elementos que se les da una dosis, ¿no? Como para que prueben, al punto tal que hay una duda en la dirigencia revolucionaria, Pueyrredón, Belgrano, que piensa, bueno, no nos convendrá cambiar de amo y pasar a ser una colonia británica, ¿no? Pregunta que algunos argentinos del siglo XXI, segunda década, se hacen todavía, ¿no? ¿Por qué no fuimos a una colonia inglesa, ¿no? El que responde en el momento, o sea, contemporáneamente a los hechos, es Belgrano, ¿no? Donde dice que no se puede de ninguna manera cambiar de amo, porque Gran Bretaña ya lo ha hecho con otras colonias, y en los tratados de permuta vuelve la colonia al lugar de origen, según la conveniencia del Imperio Británico, ¿no? Además de dar algunos ejemplos de lo que implica ser una colonia inglesa, bastante desfavorable para los colonizados, por ejemplo la India, ¿no? Este era un personaje del que ya hemos hablado algunas veces, ¿no? Manuel Belgrano, un verdadero cuadro de lo que va a ser la revolución. Ahí se desiste de toda posibilidad de acompañamiento
y comienza entonces la resistencia, que termina con probablemente casi la única derrota de semejante tamaño después de la derrota en la guerra de los Estados Unidos que sufre Gran Bretaña, ¿no? Cuando estuvimos filmando Algo habrán hecho, estuvimos en el Museo del Ejército. Dentro de las derrotas que sufrió el ejército británico hay dos muy marcadas, que ellos la llaman la derrota en los Estados Unidos y la campaña del sur, que son las invasiones inglesas, ¿no? Que va a ser mucho más grave en la segunda invasión, cuando ya ahí es realmente un ejército muy poderoso el que viene y es derrotado ya por un pueblo que lo está esperando, ¿no? Ese pueblo que está esperando al invasor también está pensando, ¿no? Porque ese pueblo ha formado las milicias populares, milicias realmente populares. ¿Qué tan populares? Bueno, para algunos demasiado populares, ¿no? Pensemos que a la milicia se incorporaba todo varón, a partir de aproximadamente los 14 años. No había una edad mínima, pero tengamos en cuenta que los chicos se incorporaban a la vida activa muy tempranamente porque morían a los 40 años aproximadamente. Las clases populares, alguien de las clases populares raramente vivía más de 40 años, ¿no? Esa era la expectativa de vida, así que se casaban a los 14, se incorporaban a la milicia a los 12, San Martín entró al ejército español a los 11 años, por ejemplo, ¿no? Bueno, los adultos varones se incorporaban, esclavos, libres. ¿Y qué importaba en las milicias? Particularmente en las criollas, porque estaban las otras que eran las españolas, los gallegos, los cántabros, bueno, cada uno tenía su gentilicio. En las criollas importaba la aptitud para el mando y para el combate. Entonces ocurría algo muy curioso, y era que un esclavo podía mandar a su amo en la milicia, porque tenía mayor aptitud de combate, y esto pasaba. La milicia era un lugar, lógicamente, donde se discutía política, y de las milicias van a ser la vanguardia de la revolución. Ahí se van a ir conociendo los muchachos que van a estar después en la primera línea de la revolución. Y hay otro hecho, después de este fracaso imperial tremendo, ¿no? Fracaso imperial que, fíjense ustedes, Inglaterra va a dar mucha cuenta de esto, al punto tal de hacerle un juicio durísimo al general Wheelock, ¿no? al gran derrotado de las invasiones, después de Hereford, pero la verdad que Wheelock tenía más responsabilidad porque venía con un verdadero ejército detrás, más de 10.000 hombres, ¿no? A invadir Buenos Aires, que tenía 40.000 habitantes en aquel momento. Bueno, muchas gracias, Martín, por acompañarnos. Y nos vamos con Mayo hasta la semana que viene. Love is all that I can give.